Buenas tardes, mi nombre es Irley Díaz, aprendiz del Tecnólogo de Gestión Documental, ficha 2187280, Centro Comercio y Servicios en Regional Cauca. El tema que vamos a desarrollar se denomina transferencia documental. El objetivo general es conceptos básicos, generalidades de las transferencias y su definición, los tipos de transferencia, los pasos a seguir en cada caso y las definiciones para las entidades con este proceso. La presente guía aplica a todos los funcionarios, contratistas responsables de las diferentes dependencias en el desarrollo del proceso de administración de gestión documental, el procedimiento administrativo de archivo. En la guía, con el cumplimiento a lo establecido en los procedimientos del proceso archivístico, organización de documentos. A continuación, los aprendices Estefanía, Yamilet, Claudia, Joana, Paula, Moisés, Elizabeth, Rosa, Steven y Joana Echeverri. Muchísimas gracias. Gracias, compañera Siley. Mi nombre es Julia Estefanía Luján Gómez y vamos a dar las definiciones de las transferencias documentales, que son las siguientes. Archivo. Es un conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma o soporte material. Son acumulados por un proceso natural, una persona o entidad en el transcurso de su gestión, los cuales son conservados para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce. Expediente. Son documentos producidos y recibidos durante el desarrollo de un trámite o procedimiento, acumulados por una persona, dependencia o unidad administrativa, relacionados entre sí y que conservan manteniendo la integridad y el orden en el que fueron tramitados desde su inicio hasta su resolución definitiva. Foliación. Es un acto de numerar los folios por su frente. Se debe hacer en orden consecutivo en la parte superior derecha a lápiz, sin tachones y que sus números sean legibles. Folio. Es una hoja, puede ser de un libro de cuaderno o expediente al que corresponden 2 páginas. Serie documental. Son unidades documentales de estructura y contenido homogéneo emanados de un mismo órgano o sujeto productor. Como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas tenemos, por ejemplo, hojas de vida, historias laborales, contratos, actas e informes, entre otros. A continuación los dejo con la compañera María Yamilet Velasco. En algunas definiciones tenemos subserie, que es un conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie y se jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto de la serie por los tipos documentales que varían de acuerdo con el trámite de cada asunto. Ejemplo, actas de comité de dirección, contratos de prestación de servicio, etc. Tipo documental. Unidad documental simple dirigida en una actividad administrativa con diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como elementos para clasificarla, describirla y asignarle categoría diplomática. Transferencia documental. Es la remisión de los documentos del archivo de gestión al central, transferencia primaria, y de este al histórico, transferencia secundaria, de conformidad con las tablas de retención y de valoración documental vigentes. Unidad de conservación. Cuerpo que contiene en forma adecuada un conjunto de documentos que de tal forma garantice su preservación e identificación. Pueden ser unidades de conservación, entre otros elementos, las carpetas, las cajas y los libros o tomos. Unidad documental. Unidad archivística constituida por documentos del mismo tipo, formando unidades simples o por documentos de diferentes tipos formando expediente. Unidad documental completa. Gracias, compañera María Yamilet Velasco. Mi nombre es María Claudia Muñoz Arias,
voy a desarrollar generalidades de las transferencias. Debemos de tener en cuenta que el Archivo General de la Nación es el ente que debe llevar los objetivos y las políticas de los documentos. ¿A través de qué? De la recuperación, la custodia, la conservación y la difusión del patrimonio documental de las entidades. Todo ciudadano puede tener acceso a esa información. A raíz de que de pronto alguna información de la entidad es clasificada, entonces existirá esa restricción. Evitar la producción y acumulación de documentos. Como podemos observar acá, pues hay documentos que no se han organizado y no se les ha quitado los ganchos, no se han limpiado, entonces hay que evitar esto en nuestras oficinas o en nuestras dependencias. Solucionar el nivel físico para adelantar las transferencias. ¿Qué debemos utilizar? Los archivadores o los estantes en los diferentes tipos de archivo. Evitar aglomeración de documentos, así como tengo aquí, no debemos de tener nuestra dependencia, sino todo organizado. Además que no, la dependencia no la cojan como el cuarto de San Alejo, que vayan y guarden todos los equipos de cómputo, que guarden mesas y todo lo que ya no sirve en la entidad, sino única y exclusivamente los documentos. Mejorar el manejo administrativo quiere decir que toda entidad pública debe conformar el comité de archivo. Este es el encargado de que los documentos tengan todas las políticas, las leyes y los acuerdos que rige el Archivo General de la Nación. Conservar los documentos ya sea en carpetas de 2 alas o de 4 alas. En este caso aquí tengo uno de 2 alas, como pueden observar. Aquí podemos utilizarla para los documentos. En este caso aquí ya está pegajado. O también podemos utilizar estos folders o estas carpetas, y aparte de ello siempre se deben utilizar ganchos plásticos, más no metálicos, porque dañan los documentos, los deterioran. Además podemos utilizar las cajas X100, X200 o X300 para hacer el traslado de la información del archivo de gestión al archivo central, al archivo histórico. Cuando un documento ya ha cumplido su ciclo de vida y va al archivo histórico, entonces ¿qué se debe hacer? Debe estar en un buen estado el documento para guardarlo. Antes de guardarlo se puede digitalizar o se puede microfilmar, con el fin de que si se consulta el documento, entonces no se deteriore. Muchas gracias. A continuación sigue mi compañera Joana Casamachín. Bueno, muchas gracias compañera María Claudia. Mi nombre es Joana Estela Casamachín, de la ficha 218-7280 de gestión documental. Bueno, a continuación el tema a tratar es sobre qué es la transferencia documental. Bueno, la transferencia documental son procesos archivísticos que consisten en el traslado de documentos del archivo de gestión del archivo central al archivo histórico. Como podemos ver aquí, que tenemos una carpeta de archivo de gestión donde va a ser posteriormente trasladado al archivo histórico. Posteriormente ya ha llevado su organización y su clasificación debidamente. También tomando como base los periodos de retención ya establecidos por la TRD o calendario de conservación. También lo encontramos en la ISO 15849, lo cualmente ya esto tiene que estar previamente aprobado. Dentro de la transferencia documental también tenemos unos requisitos básicos. Dentro de ellos está evitar producción acumulada, garantizar la consulta previa, concentrar la información útil. Dentro de los instrumentos a utilizar están las tablas de retención documental, el cronograma de transferencia, el formato único de inventario documental. Bueno, para concluir, la transferencia documental nos permite garantizar el acceso a la información, evitando acumulación, facilitando la consulta previa, ya sea física y digital, de la documentación. También nos dicen
que deberán capacitar a cada una de las dependencias de la organización para realizar correctamente la transferencia documental. Muchas gracias. A continuación, los dejo con mi compañera Paula Liliana Muñoz. Transferencia primaria es el traslado de documentos de archivo, gestión u oficina al central para su conservación preventiva, según los tiempos de retención establecidos en la retención, las propiedades y consultas a media tendencia a la baja, pues su uso se ve disminuido por cuanto a la información que se ha perdido algunos documentos en valores primarios, bien sea archivístico, jurídico, legal, fiscal o contable. Periódicamente se va a hacer una revisión de las carpetas clasificadas en series o subseries documentales que ha cumplido su periodo de retención en el archivo de gestión de la dependencia para garantizar la transferencia primaria. Es muy importante precisar que el tiempo de retención empieza a contar a partir de la fecha que culminó el trámite, es decir, la fecha de su actuación. Dicha división se debe realizar conforme a lo establecido en la tabla de retención de la dependencia. Para confirmar, así se debe preparar previamente la transferencia y realizarla en tiempos definidos por grupo de gestión documental. Ya tomando este conocimiento, una vez confirmado que existen unidades documentales a transferir, el responsable del archivo de gestión de cada una de las oficinas productoras dependencia procederá a preparar físicamente aquellos expedientes clasificados en series o subseries documentales que se haya cumplido el tiempo de retención, señalando para el archivo de gestión desde el instrumento archivístico aplicable. Una vez ya sabiendo, esto se llevará a cabo para garantizar a los ciudadanos el acceso a la información para así evitar la producción, acumulación irracional de los documentos, para así garantizar y facilitar el control efectivo o ordenado de la documentación. Una vez ya llevando todo este procedimiento, el encargado de la persona del archivo central llevará a fotocopiar todos los documentos para así no dar pérdida a uno de ellos. Gracias, compañera Paula. Mi nombre es Moisés Fernando Gómez. En este momento nos encontramos con mis compañeras Elizabeth y Rosa, donde vamos a elaborar la temática del paso a paso para la preparación de la transferencia primaria. Paso 1. Clasificación documental. Implica la identificación de la procedencia de los documentos, teniendo en cuenta la estructura orgánica y las funciones desarrolladas a lo largo de su gestión. Los documentos deben estar bien organizados, respetando el principio de procedencia y el orden original, normalmente respondiendo a los trámites administrativos que dan lugar a la producción de los documentos. Recuerde tener en cuenta los criterios de organización de archivos, el cual incluye normas internas y externas que en materia archivística tienen vigencia. Si desarrollamos bien estos procesos de clasificación, ordenación y inscripción de los documentos, podemos decir que el archivo de la entidad están bien organizados. Paso 2. Limpieza documental. El material debe estar libre de polvo y para ello se van a utilizar elementos con brochas de cerdas suaves y bayetillas blancas para su limpieza. Paso 3. Eliminación del material metálico con el fin de contribuir a la conservación de los documentos. El material que va a ser transferido no debe tener presencia de clip, ganchos o de cocedora o ganchos de legajar metálicos, pues estos generan oxidación que ocasionan manchas a los documentos. También debemos tener cuidado al retiro para no causar roturas a ellos, siempre protegiéndolos en su orden original. Paso 4. Identificación del material afectado por biodeterioro. El material que se detecte afectado por hongos o insectos debe identificarse y separarse, pues en contacto con documentos que estén en buen estado puede ser afectada. Las recomendaciones que podemos dar que cada vez que vayan a hacer esos procedimientos usar los elementos de protección personal, como bata, gorro, monogafas, tapabocas o guantes, ya que estamos expuestos a agentes biológicos que pueden ocasionar enfermedades o daños físicos cuando tenemos contacto con ellos. A continuación, los dejo con mi compañera Elizabeth con los siguientes paso a paso de preparación, transferencia primaria. Muchas gracias. Bueno, como les decía mi compañero Moisés, para la preparación de los
transferencia primaria se debe llevar un paso a paso, en donde el quinto paso es la revisión. En esta, cada uno de los documentos que esté impreso en papel termoquímico, o sea en fax, debe ser fotocopiado en papel Pons. ¿Por qué? Porque este asegura la permanencia de la información de cada uno de los documentos. Los documentos de apoyo pueden ser eliminados, ya sea cuando pierdan su utilidad o su vigencia. Estos deben de dejar una constancia en actas suscritas por el respectivo jefe de la dependencia. En el sexto paso tenemos la foliación. Esta nos permite facilitar la ordenación, la consulta y el control de cada uno de los documentos, en donde para foliarlos debe ser con lápiz en la parte superior derecha de manera completa y ordenada. En el sentido de la orientación del texto, cada carpeta debe tener por promedio 200 folios. Los folios completamente en blanco y sueltos no deben ser enviados a transferencia. Si en algún momento se encuentra error en la foliación, esta deberá corregirse anulando con una línea oblicua registrando el número que le corresponde. En el séptimo paso tenemos la identificación de unidades documentales, o sea, las carpetas. Cada unidad documental debe ser identificada con la información que solicita el rótulo institucional de manera completa, sin tachones ni enmendaduras. O sea, que si se te rompe no será válido, y si tú lo tachas con cualquier, ya sea lapicero o corrector, tampoco, no se permite. En el octavo paso tenemos lo que es el legajado y amarre. Bueno, en este, todos los documentos deben estar legajados de manera que coincidan en la parte superior del papel tamaño oficio. Los expedientes o grupos de documentos no deben ser amarrados. ¿Por qué? Pues el contacto de la pita, cordel o elástico genera la ruptura de los bordes, o sea que se va quebrando o se va rompiendo o doblando los bordes de cada uno de los documentos. En caso que se requiera reforzar o asegurar agrupación en las unidades de conservación a transferir, se recomienda utilizar cinta de falla para hacer el amarre, ya que esta pues es de algodón, o sea que nos permite que el documento no nos le vaya a pasar nada, que no se nos vaya a romper o se nos vaya a doblar o rasgar. Embalaje. Cuando la documentación se encuentra limpia, foliada, revisada, se procede a organizarlas dentro de una caja. Cada caja puede contener hasta 5 unidades de conservación de 200 folios cada una. Si contiene menos folios, la cantidad debe de ser de acuerdo al volumen de las mismas, porque así evitamos el deterioro de nuestras unidades de conservación. Estas unidades las colocamos de esta manera para que no se nos deterioren. El ingreso de las carpetas debe de mantenerse en el orden descrito en el formato único de inventario documental. Luego procedemos a identificar las cajas que vamos a transferir, numerándolas consecutivamente en un lugar visible. La entrega de las cajas, debemos tener en cuenta que la primera caja corresponda al primer número en la remisión y así sucesivamente. Esto lo realizamos con el fin de confrontar la transferencia con el FUID. Mantener el orden en la ubicación física de las mismas en el formato único de inventario documental. Ese formato se diligenciará en original para el archivo central, detallando las series documentales, las carpetas que vamos a transferir por cada dependencia. Cada dependencia debe abrir una carpeta física o electrónica de las transferencias documentales y estas se deben de conservar en su archivo de gestión.
Esto nos servirá de referencia para efectuar con precisión la solicitud de préstamo de documentos al archivo central a futuro. Posteriormente, solicitamos vía memorando la revisión de la documentación que vamos a transferir por parte del grupo de gestión documental de la entidad, quien realizará la verificación de toda nuestra documentación que esté basada en la organización básica y técnica. Con el registro realizado en este formato, remitido por la oficina productora, de no encontrarse la documentación debidamente organizada o con inconsistencias, el archivo central se abstendrá de aceptar la transferencia. Por transparencia de la información, no se debe recibir documentación que no cumpla con los principios básicos. Finalmente, el grupo de gestión documental responderá del memorando informando acerca de los ajustes que debemos realizar si no es aceptada nuestra documentación. De lo contrario, se realiza la transferencia y se ubicará físicamente en el archivo central. Una transferencia secundaria es el traslado de documentos del archivo central o intermedio al permanente o histórico. Estas transferencias concluyen los procesos de valoración secundaria en las instituciones y tienen como fin garantizar la protección de los documentos que pueden tener un valor social, cultural e histórico. Esto va más allá de las necesidades institucionales de conservarlos. Para la realización de una transferencia secundaria se debe tener en cuenta la tabla de retención documental. En esta se prevé la disposición final que han de tener los documentos, que puede ser la conservación total o parcial, la microfilmación o la eliminación. Para llevar esto a cabo se necesita contar con un equipo para el momento de transferir la documentación, además de cambiarla de unidad de conservación si es necesario. Enseguida se debe adecuar el espacio en el cual se van a ubicar los documentos. Para poder recibirlos se debe verificar también que la documentación transferida esté completa y en un muy buen estado. Enseguida se va a realizar el inventario de las series documentales a transferir. Al depositarlas en el archivo histórico, la persona encargada debe revisar el inventario. Además de esto, se debe contar con la respectiva acta de entrega para efectuar las transferencias. Es necesario estipular en ella la cantidad y topología de documentos transferidos. Finalmente, se debe firmar en acta para la persona responsable de recibir los documentos. Soy Joana Echeverry y les voy a hablar sobre las transferencias documentales y sus beneficios. Las transferencias documentales son un conjunto de operaciones que deben adoptar todas las entidades para transferir documentos durante las fases de archivo, verificando su estructura, su validación de formato, su migración, su emulación o conservación, los metadatos técnicos del formato, los metadatos de preservación y los descriptivos, es decir, que las transferencias documentales son todo el traslado de los documentos de una etapa dentro del ciclo vital de los documentos. Son 3 etapas: archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. El archivo de gestión son todos los documentos que están vigentes dentro de las entidades y cuando ya no se usan pasan a la segunda etapa, que sería el archivo central, que con el paso del tiempo y de acuerdo a las TRD, estos documentos irán a la tercera etapa, que sería el archivo histórico. Estos son los documentos de todo tipo de información y conservados permanentemente según su valor. Cuando los documentos están en archivo de gestión y pasan al archivo central, sería la transferencia primaria, y del archivo central al archivo histórico sería la transferencia secundaria. Pero las personas que estén dentro del archivo deberán ser capacitadas por las empresas o las entidades
para la realización de las transferencias documentales y que cumplan con todos los requisitos necesarios. También entran los archivos electrónicos. Cuando no se usan todos los documentos de un archivo electrónico, habrá un nuevo servidor donde se almacenará toda la información. Los beneficios de las transferencias documentales para una entidad son: evitar la producción y acumulación innecesaria de documentos, garantiza el acceso a la información rápida a los ciudadanos, asegura y facilita el control efectivo, ordenado de la documentación, soluciona a nivel físico y funcional el problema de la acumulación de documentos de las dependencias e instrucciones productoras, concentra la información útil para toma de decisiones administrativas o para el conocimiento del desarrollo histórico institucional, guarda la documentación según las normas de conservación y preservación de la información.